En las calles de San Joaquín, el nombre de Andrés Calderón era sinónimo de miedo. No era un hombre común, sino una leyenda oscura. El brujo de San Joaquín. Su poder era real, su fama temida. Quien buscaba venganza o favores oscuros acudía a él. Su casa, llena de velas negras y susurros, era un santuario de sombras. Decían que podía atar almas y hacer hablar a los muertos. Su reputación cruzó fronteras, atrayendo a políticos y empresarios. Le pagaban fortunas por su poder, pero ese poder tenía un precio. Andrés vivía rodeado de lujos, pero también de miedo. Las mismas fuerzas que controlaba lo vigilaban sin descanso. No dormía en paz. Las noches eran un desfile de pesadillas y susurros. El miedo era su compañero constante. Sabía que no estaba solo, pero la compañía era inhumana. Entidades oscuras le exigían cada vez más, sin perdón para la debilidad. El dinero y la fama no llenaban el vacío en su corazón. Recordaba su infancia y la muerte de su madre, el dolor que lo llevó a la oscuridad. Buscó poder para no sentirse débil, pero terminó más solo que nunca. El brujo de San Joaquín, temido por todos, temía a su propia sombra. Temía a las criaturas que lo servían y a la oscuridad eterna que lo esperaba. Su vida era una prisión de poder y soledad. La leyenda que todos temían era, en el fondo, un hombre roto. El precio de su poder era la paz que nunca volvería a tener. Andrés era el amo de las sombras, pero esclavo de su propio miedo. En San Joaquín, su nombre era un susurro de advertencia. Nadie quería su destino, nadie quería ser Andrés Calderón. Pero en medio de esa oscuridad, cuando el miedo y la soledad lo consumían, Dios extendió su mano y lo rescató. Solo la luz de Dios pudo romper las cadenas de terror y tinieblas que lo ataban. La historia de Andrés comenzó con la muerte de su madre, dejándolo solo y vulnerable. Una vecina espiritista vio en él un alma herida y le ofreció consuelo. Podía hablar con su madre. Desesperado, Andrés aceptó y participó en un ritual oscuro. No fue su madre quien respondió, sino algo antiguo y hambriento. Ese fue su primer pacto, su iniciación en la brujería. La espiritista se convirtió en su mentora, enseñándole a invocar espíritus y usar hierbas y cartas. El dolor de su infancia alimentó su poder. Cada hechizo era un grito de rabia contra el mundo. Andrés superó a su maestra y se sumergió en la oscuridad. Los espíritus que contactaba eran cada vez más peligrosos. Ya no era el niño asustado, sino un maestro de lo oculto. Su mentora, al ver su poder, sintió miedo y lo dejó ir. Andrés siguió su propio camino, sellando su destino en la oscuridad. El brujo de San Joaquín nació del dolor y la soledad. Su poder creció, pero también su vacío. La oscuridad lo reclamó por completo. Andrés se convirtió en leyenda, pero perdió su humanidad. El precio de su poder fue su alma. Así comenzó la historia del brujo más temido. Andrés Calderón se convirtió en una leyenda viviente, su nombre sinónimo de poder oculto. Su casa era un palacio financiado por el miedo y la desesperación. Amarres, venganzas, protección. Andrés lo hacía todo. Disfrutaba del temor que inspiraba, pero el vacío en su alma crecía. Las entidades que le servían eran carceleros crueles, exigiendo sacrificios y su energía vital. Las noches eran un infierno de visiones y gritos. La paranoia lo consumía. Desconfiaba de todos. Ni el dinero ni el poder llenaban su soledad. El niño que buscaba a su madre era ahora rey de un reino de pesadillas. Prisionero en su propio castillo, había perdido su paz y humanidad. El brujo de San Joaquín tenía todo, menos libertad. Su trono era también su condena. Una noche, la oscuridad que Andrés había invocado vino a reclamarlo. Un silencio antinatural llenó su casa, seguido de un frío glacial. Paralizado, vio una sombra densa materializarse en su habitación. Dos ojos rojos lo miraban con odio infinito. La entidad habló en su mente, recordándole todos sus pactos. Le dijo que su alma le pertenecía y que era hora de pagar. Andrés sintió una presión insoportable en el pecho, como si la vida se le escapara. Todo su poder y dinero no significaban nada ante esa presencia.
Las entidades que antes le obedecían ahora se burlaban de él. La sombra se cernió sobre su rostro, trayendo el olor del infierno. Supo que iba a morir y que su sufrimiento apenas comenzaba. El brujo de San Joaquín, que jugaba con el infierno, estaba a punto de ser devorado por él. En ese instante, Andrés se sintió completamente indefenso. El terror lo consumió. La oscuridad era absoluta. Su vida pendía de un hilo. El infierno había tocado a su puerta. Con la Biblia en mano, Andrés se enfrentó a la sombra, leyendo en voz alta. Cada palabra era un golpe contra la oscuridad. La entidad gritó de dolor y rabia, pero Andrés no se detuvo. Finalmente, la sombra se disipó y el frío se fue. Al amanecer, Andrés reunió todos sus objetos de brujería y los quemó en el patio. Sintió una liberación increíble, pero las amenazas continuaron. Voces en el viento le prometían venganza. Andrés oró, aferrado a la Biblia, decidido a no volver atrás. Pasó días en guerra espiritual, enfrentando visiones y presencias. El infierno no iba a soltarlo fácilmente. Pero Andrés había probado la libertad y no pensaba rendirse. Cada día era una batalla, pero también una victoria. La oscuridad luchaba por recuperarlo. Andrés resistía con fe y esperanza. El fuego purificó su pasado, pero la guerra continuaba. No estaba solo en la lucha. La luz comenzaba a abrirse paso. Andrés eligió la libertad. Cuando Andrés salió de su encierro, buscó ayuda en una iglesia. Su reputación lo precedía y fue rechazado por miedo. Desesperado, se sentó frente a la iglesia, sintiendo que la esperanza se desvanecía. Las voces oscuras regresaron, burlándose de él. Entonces, un hombre llamado Rubén salió y se sentó a su lado. Rubén lo escuchó sin juicio, le ofreció agua y compasión. Se convirtió en su ancla y mentor espiritual. Juntos enfrentaron las batallas espirituales que seguían. Rubén le enseñó a orar y a confiar en Dios. Andrés experimentó por primera vez el amor incondicional y la hermandad. Encontró en Rubén un verdadero amigo. Aprendió que el perdón y la redención eran posibles. La fe reemplazó el miedo. Andrés comenzó a sanar. El brujo de San Joaquín encontró esperanza. Transformado, Andrés usó su historia para liberar a otros. Sintió el llamado de Dios a llevar esperanza a los lugares más oscuros. Viajó a zonas de guerra y barrios peligrosos, armado solo con su Biblia y su testimonio. Hablaba del poder, el vacío y el terror que vivió. Su mensaje impactaba y liberaba a los oprimidos. Brujos y hechiceros lo escuchaban, algunos lo amenazaban, otros buscaban libertad. Andrés deshacía el trabajo del enemigo, alma por alma. Se convirtió en un faro de luz en la oscuridad. Su vida demostró que nadie está fuera del alcance de la redención. Inspiraba esperanza donde antes solo había miedo. El brujo de San Joaquín ahora era mensajero de victoria y libertad. Si te sientes atrapado por la oscuridad, hay esperanza. No importa tu pasado, la libertad está disponible para ti. Repite esta oración con fe. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti. Renuncio a toda obra de las tinieblas y pido perdón. Rompe toda cadena y maldición sobre mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Lléname de tu paz y tu fuerza. Declaro que soy libre por el poder de tu resurrección. Gracias por tu amor y misericordia. Hoy comienzo una nueva vida de luz y propósito. La oscuridad ha perdido su poder sobre mí. Camino en la libertad que solo Dios puede dar.